ya su segunda semana de prácticas, por lo tanto todos los alumnos de la ciudad de Concordia ya iniciaron con sus prácticas curriculares correspondientes a la asignatura, donde uno de los trabajos a realizar es la identificación de un servicio de salud de atención primaria y ver las condiciones en las que presta servicio a la comunidad, cuáles son los servicios que presta este servicio de atención primaria, quiénes son los que se disponen a trabajar en ese sector de la comunidad, si solamente hay enfermería en ese servicio, si hay algún médico, algún especialista médico, si hay otras disciplinas, por ejemplo, de la salud mental o del sector, por ejemplo, de educación física, muchas veces los sectores de deporte de los municipios o de la provincia suelen articular con las instituciones de salud, también para ir a desempeñar funciones dentro de lo que son las instituciones de atención primaria. Ustedes fueron a valorar 3 centros de salud. Me gustaría conocer y reconocer a partir del comentario de ustedes cuáles fueron las características que presentan estas instituciones, ¿sí? Y cuáles son los servicios generales que prestan a la comunidad. Aquellos que participaron de la entrevista seguramente tendrán un relato mayor y aquellos otros integrantes del grupo de enfermería comunitaria van a poder, a partir del relato de sus compañeros, ir construyendo, ¿sí?, en forma conjunta, lo que venimos trabajando en este momento. No me deja abrir la cámara porque estoy admitiendo y no sé si se ve o no se ve. Bueno. ¿Cuáles son las características generales de los servicios que presentan las instituciones de salud donde fueron a trabajar? Bien. Con respecto a las comunidades, buenas tardes, Georgina, ¿cómo te va? Hola, Silvia Lugo, que tampoco te alcancé a saludar, no me acuerdo si te saludé hoy cuando entraste. Hola, Dina, hola, Georgina. Saludé así al grupo en general yo cuando empezaron a saludar. Bien. Espero que estén todos bien. Bueno, gracias, sí, nos llevó la tormenta un poco puestas, pero bien. Sí, sí, pero bueno, hacía falta. No sé cómo lo vivieron hoy a la mañana allá en Concordia, Georgina. También nos corrió el agua, nos mojamos un poco, pero pudimos trabajar un rato, aunque sea. Bueno, sí, supuse que iban a estar interpelados por la lluvia. Pero bueno, sí. Igualmente, digamos, hay algunas actividades que se pueden ir llevando adelante cuando están ahí en el centro. En el dispositivo, claro, gracias a Dios ahí es grande y... Donde parar, digamos, eso es importante. Sí, sí. No sé si han llevado a cabo la misma actividad que desarrollaron la semana pasada. Fuimos a los centros de salud, como no se pueden quedar todos, se quedó un delegado y un acompañante, el resto recorrimos el barrio, fuimos a la escuela secundaria y había un abordaje territorial que con la lluvia se trasladó al DIAT, así que colaboramos también con eso. ¿Qué es el DIAT? Quiero que les cuenten los chicos. ¿Qué es el DIAT? El dispositivo de integración territorial que pertenece al CEDRONAR. Bien. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Poco pasado por agua le decía a los chicos, pero bien. Nos corrió el agua hoy. ¿Eh? Nos corrió el agua hoy. Sí, me imaginé que sí, digamos. Sí. Estaba fea la tormenta de por sí, o sea, me preocupaba más el tema de la tormenta que el agua en sí, porque mojarte por mojarte, bueno, no pasa nada, digamos, pero
el tema de la tormenta por ahí que para andar, digamos, no colabora, digamos. Más por el tema, digamos, me preocupaba en el sentido de que los chicos que se trasladan, digamos, de un lugar a otro, eso me cuestionaba un poco, digamos, hoy a la mañana, porque acá temprano, digamos, estaba muy, muy tormentoso, muchos rayos, muchas cuestión eléctrica, digamos, ¿no? Más que nada. Bueno, como estaba mencionando Georgina, algunas de las características de lo que fueron trabajando hoy a la mañana, si tienen la posibilidad y quieren agregar algún comentario los alumnos, bienvenido sea, y si no, seguiremos adelante. Bueno, en cuanto al diagnóstico comunitario que ustedes tienen que realizar a través de la encuesta, ¿sí? ¿Cuáles fueron los datos que recolectaron hasta el momento? Profesora, los datos Hola, que nosotros, por ejemplo, hola, ¿cómo le va? Los datos que nosotros recolectamos en la entrevista, o sea, la última, fueron el tema de como un árbol genealógico, fue lo que hicimos lo último. O sea, la fecha de nacimiento, las enfermedades. ¿De eso está preguntando? Disculpe. Está trabajando sobre la valoración de familia, entonces ya, Natalia, ¿sí? Por lo que está marcando. Sí. Bien. Sí. Bueno. Mi grupo ya está por esa parte. Bueno. Bien. ¿Y qué encontraron en la familia esa que estuvieron trabajando, Natalia? A mí me tocó una familia que es una familia ensamblada. Si bien son hijos grandes, ya todos separados, viven separados, pero bueno, es ensamblada, cada uno con sus hijos, formaron una gran familia. Y bueno, todas las enfermedades que traía la señora, las enfermedades del marido, nos ha tocado nuestro... Y la mujer era hipertensa, tenía problemas de rodilla, tenía problemas de cadera, o sea, tenía un poco de todo. Bien. Y lo que sí nos ¿Cuántos por años ejemplo, la familia, qué edades tenían los integrantes de la familia? La señora tenía 52 y el marido estaba entre 60 y 60 y pico, no recuerdo bien. Hacía 40 años que viven en ese lugar, o sea, y ya están solos ellos, porque los hijos, bueno, ya se fueron de los domicilios, pero bueno, conforman una familia que se juntan seguido, tienen buena relación. Lo único que, por ejemplo, nos ha tocado, que nos recalcaron mucho, gran parte de los que hemos evaluado, es que ninguna tiene acceso al SIC de ahí. O sea, si bien todas tienen obras sociales y todo, porque ellos dicen que no están, no los atienden cordialmente. O sea, no saben darle respuesta a nada. O sea, de hecho hablamos con esta... ¿Dónde se atienden? Son de todos consultorios privados en Paraná. Ah, bien. Sí, de hecho nosotros le hablamos por el tema que ella tenía que tenía una vida sedentarismo, dijo que bueno, que tenía que empezar a hacer actividades y nosotros le dijimos el tema de que hay Zumba, que dice, ella tampoco sabía, o sea, cosas pero generalmente en mi grupo, la parte que les tocó, ninguno se maneja en el SIC, ninguno. Bien, es importante entonces que ustedes puedan ir recorriendo e informando los servicios que tienen las entidades comunitarias. Esto que estábamos hablando días anteriores cuando hablábamos de la construcción del mapa de recursos a medida de que iban recorriendo el sitio geográfico, ¿sí? Y donde iba a haber dispositivos que ustedes iban a encontrar, googleados o no, y donde iban a poder estar informando sobre estos recursos a la propia comunidad. Por ejemplo, en este caso, la familia que fueron a valorar con el grupo de Natalia no conocía cuáles eran los servicios que presenta el centro de integración. Así que bueno, claro, esa intervención contemporánea de enfermería que están haciendo ellos, al informar el funcionamiento de una institución comunitaria que es abierta y gratuita, ¿sí? Está dentro de lo que mencionábamos días anteriores, dentro de cuál de las intervenciones de enfermería. La de educación, ¿sí? Porque estamos brindando una información, algo para que ellos puedan ir
a capacitarse o a aprender, ¿sí? Estamos brindando una información principalmente, ¿sí? Lo que le pasó a una compañera de mi grupo, también haciendo una valoración de la familia, cuando le toma, ella accede a que le tomen la presión, se da cuenta que esta persona estaba hipertensa. Sí. Y la compañera del grupo la acercó hasta el SIC. O sea, no sé, no le pregunté bien después qué pasó, pero yo no sé si esta mujer no sabía que podía acercarse, que le podían tomar, pero ella la llevó, esperó que la atendieran y todo. Fue otra de las cosas que también llamó la atención. Perfecto. O sea, que la tuvo que llevar ella. Es muy importante eso, digamos, eso se estaría completando ahí una intervención de derivación protegida, con la detección previa a través del control de signos vitales, ¿sí? Es importante que ustedes vayan, más allá de la práctica en sí mismo, poniéndole nombre teórico a esas cuestiones que van trabajando. Esto que mencionaba Natalia cuando hablaba de que había ido a una familia y que estaba haciendo el árbol genealógico, ¿cómo le llamamos nosotros en enfermería comunitaria a esa organización sistemática, ordenada, por medio de la que vinculamos las relaciones entre los miembros de la familia? ¿Cómo se llama esa cuestión esquemática? Muy bien. El genograma. Muy bien. Bueno, pero hay muchas personas que nosotros le decíamos y no entendían, entonces le explicábamos que era una especie de un árbol genealógico. No, pero está bien, digamos, pero... y yo tampoco lo entendía primero. Está bien. Para la familia, para la comunidad en general, uno hace una traducción. Y después, cuando estamos dentro de lo disciplinar, nos reorganizamos y postulamos las cuestiones que son teóricas y propias, digamos, de esta materia por un lado y que trabaja en forma asociativa, que ustedes también lo vieron, en psicología social, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces salud mental también trabaja esta cuestión de la valoración de las familias y principalmente lo que es salud mental comunitaria, ¿sí? No sé si ustedes ya han atravesado algún tipo de prácticas de salud mental, los chicos de Concordia, de Victoria iba a decir. Ya se me mezclan las ciudades, ya porque con los estudiantes de comunitaria 2 tengo una ensalada rusa. El otro día se me reía mi hija más chica, porque me puse con el mapa de Entre Ríos y las localidades a ver cuánto quedaba de cuánto la distancia, digamos. Y después ya no me alcanzó el mapa de Entre Ríos, tuve que buscarme el de la Argentina, pero ese no lo tenía con ciudades, digamos, así que tuve que empezar a googlearlo. No, profe, no tuvimos prácticas. Bien, bueno, pero ya cuando les toque el momento de la práctica, entonces en salud mental, lo que van a practicar seguramente también es parte de esto, y seguro ahí van a poner en juego un grupo de intervenciones colectivas, en comunidad, en grupo, ¿sí? Que muchas veces antes las trabajábamos en forma vinculada con enfermería comunitaria. Ahora la dejamos específicamente como temática del área de salud mental, que es propiamente el área que se dedica a trabajar de esa manera. Entonces, fueron transitando por lo que fue el diagnóstico comunitario, han podido hacer el recorrido del área programática, han podido reconocer los recursos del área programática, han podido identificar factores de riesgo. Sí, profe, algunos. Bien, ¿algunos como cuáles, Jessica? Por ejemplo, ahí pegado por donde pasamos nosotros, no me acuerdo, es tan complicada esa zona que hay pasillos por todos lados. Donde termina el SIC había un pozo de agua servida que una señora me dijo que siempre se rebalsa. Y justo ese día se había rebalsado al mediodía y habían llamado a lo del SIC para poder acomodarlo.
Bien, ajá. Y eso, digamos, ya estaba intervenido entonces, ya estaban en conocimiento, digamos, Sí, lo que según me comentó una señora, una vecina, que es prácticamente día por medio, se rebarsa eso y sí, lo habían llamado, ella no sabe quién, pero cuando ella llegó de trabajar ya estaba, pero quedaban todo el resto ahí de los desechos ahí afuera. Claro, sí, hasta que se limpia, digamos, todo el lugar, digamos. Sí. O Claro. sea, se había destapado, se había bajado el drenaje, digamos, de las aguas servidas, pero habían quedado los desechos por fuera, digamos, al aire libre. ¿A eso te referís? Así es, correcto. Perfecto. Ujú. Y entonces eso se transforma en un factor de riesgo, por ejemplo, en relación a qué patología, digamos, podría estar relacionada con las aguas servidas, la contaminación Contaminación ambiental, principalmente. ambiental y principalmente, digamos, el problema del drenaje de las aguas servidas es que uno transita, cruza por ahí, pisa, ¿sí? Y cuando ingresa a los domicilios, bueno, ahora gracias a la pandemia muchos domicilios utilizan el trapo de piso húmedo con lavandina, digamos, el ingreso principalmente de las despensas o de los supermercados, ¿sí? Y algunos lo han adoptado también para sus domicilios. Entonces eso limita un poco a la contaminación generalizada que se va provocando de los enterobacter, que son productores de diarreas agudas, principalmente en las etapas de la niñez donde no tienen la suficiente inmunología desarrollada para este tipo de microorganismos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir revisando a medida de que vamos transitando por un espacio geográfico en cuanto a factores de riesgo, así como muchas otras cosas, por ejemplo, antenas de alta tensión, ¿sí? O como mencionaba en otros Había espacios. también disculpe, profe, había muchos residuos de escombro en prácticamente todas las esquinas. Y eso Escombro. obviamente trae los gusanos, ciempiés, los alacranes y todo eso también me pareció. Sí. La cría de alacranes, digamos, en el escombro es especial, digamos, ese lugar. Así que bueno, también traen ese tipo de consecuencias. Bueno, y en cuanto a las familias, cuando ustedes fueron a hacerles las encuestas, ¿qué han podido encontrar? A ver, por ejemplo, Florencia Luna. ¿Qué ha encontrado Florencia en la encuesta que ha realizado? Grecia Sartre. Doctora, Hola. con mi grupo no salimos, digamos, a recorrer Ajá. por el tema de las lluvias. Hoy empezaban tu práctica y no pudieron salir. Bien. Ajá. Buenas tardes, profesora. Hola. No pudieron llegar a hacer las encuestas entonces. No pudimos. Bien. Bueno. Y en el espacio, digamos, donde estuvieron trabajando, ¿qué actividades de las que estuvimos mencionando pudieron ir avanzando? ¿O qué actividades desarrollaron como para poder yo guiar, digamos, para que podamos ir avanzando en esto que tenemos que construir, que es el trabajo de diagnóstico comunitario? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Melanie. Nosotros hoy fuimos a la salita de Constitución, que no pudimos salir por el agua, porque tipo 10 largó la lluvia, a hacer las encuestas. Tuvimos corrimos un lugar, lo que brinda la salita, después la doctora de salud nos dio una charla, y bueno, y después hablamos con la profe Carolina porque mañana tenemos la jornada de vacunación, y bueno, eso fue un poco lo que hicimos hoy por el tema de la lluvia. ¿Y cuándo es la jornada de vacunación, Melanie? Mañana a las
¿Mañana a las qué? A las 7, dentro de... Se interrumpe un poquito ahí la comunicación, entendí mañana. Se le corta, profe. Sí, mañana tenemos la jornada de vacunación. Tenemos que ir a las 7 de la mañana al centro de convenciones. Ah, en el centro de convención. Bien, ajá. Donde está todo, digamos, el alumnado de Water trabajando ahí en forma permanente. Bueno. Pero el día viernes se hace en el Centro Regional de la Constitución, también se hace vacunación de segunda dosis de AstraZeneca. Ajá. Y ahí también van a participar. Eso lo va a hablar la profesora y nos va a avisar. Ah, bien. Porque sería bueno que todos los grupos participen de esas actividades. Bien. Entonces los profes los van a ir coordinando, los van a ir organizando para que tengan la posibilidad todos de ir participando de alguna manera, colaborando con esto de lo que es la vacunación. Bien. Sí, hoy a la mañana recibimos la invitación de lo que ellos refieren del centro de convenciones, porque mañana se van a aplicar 4.000 dosis, entonces la profesora Maestegui la llamaron de Secretaría de Salud para ver si podíamos colaborar en esa jornada mañana. Sí, igualmente creo que hay un grupo de alumnos que están en forma permanente ahí desde la sede de Concordia o algo así, trabajan. Sí, lo que pasa es que ahora el grupo por diferentes motivos es bastante reducido. Lo que pasa es que el grupo que está participando siempre de la vacunación son los chicos de tercero que a la mañana, justo mañana, tienen práctica hospitalaria. Claro. Ajá. Buenas tardes. Fabiana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Sabe que yo había tenido un inconveniente para ir el día de las vacunaciones. Yo hablé al grupo. No sé si le comentaron las chicas. Yo no tengo su número para hablar con usted, ¿vio? Pero me gustaría si podríamos cambiar con mi hija para no tener que ir las dos juntas, porque justamente el inconveniente es por la bebé, que no tenemos con quién dejarla. Y Sofía trabaja además, ¿vio? Entonces se nos complica en ese inconveniente. Bueno, sí, Fabiana, no hay problema. Mi número está en el grupo, pero mandarme un mensajito y si la profesora Ortiz no tiene inconveniente, cambiamos para que no estén las dos juntas. Claro, pues yo decía por lo menos para cuando ella esté en la casa que ella pueda quedar y yo me voy a hacer las prácticas yo. Entonces no me pierdo, porque de última iba a tener que abandonar porque por lo menos la materia para poder es como que ella es más joven y le doy la oportunidad de que ella realmente siga, ¿vio? Sí, no, vamos a hacer todo lo posible, Fabiana, para que una quede en la casa y otra vaya a la práctica. Igualmente lo del martes no fue una actividad obligatoria, era una actividad para todo aquel que podía ir. Claro, ¿sí? pero me hubiese encantado haber estado porque eso es como que considero que nos da la fuerza para poder sacarnos el miedo que tenemos, porque por ende, vía virtual y algo directamente, nos saca la adrenalina esa de lo desconocido, me parece, ¿no? Lo experimenté ese día que fui y eso que no pudimos hacer mucho. Entonces, como que me hubiese gustado. Muchas gracias, profesora. Cualquier cosa yo les aviso, les hablo. Bueno. Sí, no, Carolina, bueno, Carolina, me equivoqué, perdón, Georgina, adelante, digamos, con las modificaciones que tengan que llevar con los grupos para que se den las posibilidades para que todos puedan realizar las prácticas correspondientes en la medida de lo posible, flexibilizamos la integración de los grupos y eso lo van manejando ustedes como las necesidades de cada integrante, ustedes la van a ir vivenciando de más cerca que yo, así que adelante, no tengo inconveniente con eso, aparte ustedes son los que revisan la planificación, quiénes concurren, quiénes no concurren, o sea, eso lo ven ustedes,
Así que yo, en ese sentido, ningún inconveniente, todo lo contrario. Bueno, buenísimo, vamos a hacer el cambio. Entonces, igual ella fue a la actividad donde recorrimos el barrio. Lo que no pudo ir fue a la actividad donde hicimos la vacunación y la intervención en el ciclo. Sí, sí, lo entendía. Por eso que sí, se quede sí, tranquila, que no era una actividad obligatoria. Sí, sí, sí. Y los chicos hoy hicieron las entrevistas a las enfermeras en los dos centros de salud, los chicos de hoy. Después Sí, ya no. sí, así cuando lo plantearon Melanie y la otra chica que los manifestó. Bien. Con ustedes habíamos avanzado con el tema de la valoración de familia y yo les había comentado que a posterior del tema de la valoración de familia, ¿sí?, estaban las distintas teorías que ustedes vienen trabajando ya desde el área de psicología social para que las pudieran revisar y que cualquier duda las íbamos a conversar hoy, ¿sí? ¿Alguien ha podido revisar las teorías estas en las que hace referencia la valoración de la familia, la teoría del rol, la teoría de la crisis? Bueno, igualmente me interesaría, digamos, dejar esto de un poquito de costado hasta que ustedes tengan los datos de la valoración familiar como para poder trabajar en forma simultánea lo de la valoración que ustedes ya tengan realizada y la aplicación de la teoría sobre eso que ustedes identificaron dentro de ese grupo familiar, ¿sí? Para que podamos tener una aplicación y si no lo van a estar trabajando cada JTP con los grupos en la medida que ustedes le van planteando en el centro de salud donde estén haciendo la práctica, ¿sí? Para guiarlos para lo que corresponde a la presentación del caso de la familia y cuáles son las teorías de abordaje familiar con las que enfermería realiza su análisis para poder planificar después intervenciones sobre la misma. El objetivo último de esto es que ustedes tengan un fundamento teórico sobre cómo intervenir y por qué en este grupo familiar, a partir de las distintas teorías, ¿sí? Entonces, ustedes van a realizar la valoración, después lo van a analizar por una teoría de estas, y ahí van a planificar intervenciones sobre la misma. Debido a los tiempos en Concordia, va a ser muy difícil que puedan implementar cuidados en una posterior visita, ¿sí? Porque están sectorizados en grupos, pero seguramente cuando van a hacer la valoración, ya van a estar interviniendo con los conocimientos que ustedes tienen. Así que presten mucha atención a todas las actividades que ustedes realizan para que puedan después describir en eso de el reporte de la visita domiciliaria las intervenciones que realizaron. Si le controlaron los signos vitales, si le informaron sobre los horarios, los dispositivos que dispone la comunidad, si les informaron sobre patología o si orientaron en forma general sobre, por ejemplo, el descanso y el sueño, que muchas veces a partir de los datos que la misma familia les va volcando, ustedes en el nivel de diálogo están cumpliendo esta función de educación en el grupo familiar, sin necesidad de una planificación previa y con los conocimientos que ustedes ya poseen, ¿sí?, van a estar interviniendo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, presten suficiente atención de las acciones que van realizando para que después las puedan transcribir en ese formulario de registro de visita domiciliaria dentro del grupo de las intervenciones de enfermería. Y dentro de ese registro también ustedes van a ver problemas nuevos, ¿sí?
Seguramente que la primera vez cuando ven es todo nuevo, pero no todo es problema. Hay algunas cuestiones que son datos nada más, ¿sí? Tenemos que ver que esos problemas se puedan organizar o orquestar dentro de lo que sería un diagnóstico de enfermería. ¿Cuál sería, por ejemplo, un diagnóstico de enfermería que podemos encontrar en una familia? Por ejemplo, alteración del sueño nocturno por ruidos en el vecindario, ¿sí? Eso es un diagnóstico de enfermería en la comunidad. ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien. Vamos a suponer que el problema es más chico y el ruido está dentro de la casa, ¿sí? Uno de los integrantes de la familia duerme de día, ese sería el dato, y otros, ¿sí?, trabajan a la mañana y a la tarde, o sea, durante el día necesitan estar vigiles, y si tienen un ruido de noche, ¿sí?, se complica al momento de las relaciones. Entonces esto produce un conflicto intrafamiliar de los horarios del descanso y el sueño, y hasta discusiones, ¿sí?, entre los integrantes de la familia. Muchas veces esto puede estar relacionado con las edades de los miembros de las familias o con las actividades diarias de esos integrantes, ¿sí? El papá es sereno. Ah, claro, claro. Sí, sí. Vamos a suponer, hay muchas personas, digamos, o la mamá es enfermera, que sería en nuestro caso más cerca, digamos, ¿no? Y trabajamos en horarios rotativos. ¿Sí? Bueno, pero te toca 2 noches, 3 noches. Pero cuando sos sereno y dormís 30 días, trabajás de noche, a los chicos los querés matar al otro día. Sí, bueno, pero nosotros cuando rompemos ese ciclo, digamos, natural del dormir de noche y después queremos volver a dormir a la noche, nos cuesta dormir, ¿sí? Y para levantarnos al otro día a las 5 de la mañana para llegar a las 6 al próximo turno que nos toca, ahí los quiero ver, digamos, más cuando hay hijos chicos, digamos, y que no respetan por ahí un poco el horario, que pueden ya tomar su independencia, el adolescente, digamos, o los jóvenes estudiantes que muchas veces se habitúan a estudiar más de noche, madrugada, ¿sí? Entonces, la circulación dentro de los espacios de la familia puede producir, ¿qué cosa? Alteraciones en la forma de tratarnos, porque siempre va a haber esa sensación de enojo, ¿no? Tensión familiar. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, adelante. Nada más que me tuve que correr un cachito. Bien. Yo tengo acá, mi caso particular. Mi esposo trabaja en una empresa de transporte. Él va a trabajar, se levanta a las 3 de la mañana, de martes a sábado. Va a las 3:30, vuelve a las 6, se acuesta. Bueno, él ya tiene su reloj, digamos, para levantarse a las 3:30 de la mañana, a las 3 de la mañana, irse y volver. Bueno, los días domingo y lunes, que no le toca ir, en su reloj, el despertador suena a las 3 de la mañana en su cabeza y se levanta. Y es usted se ríe, profesora, pero es dramático lo mío. Se levanta. Él se levanta los días domingo y lunes, a esa hora, empieza a hacer ruido. Y es una pelea conmigo, porque yo quiero dormir, yo quiero descansar. Y él no puede, porque dice que no se puede dormir. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahí tenemos un conflicto. Claro, ¿y cómo tienden a solucionar esto? Bueno, si te levantás no hagas ruido. Entonces tratan de compensar,
¿sí? Vos si querés levantate, pero a mí déjame dormir. Entonces, van encontrando a partir de las negociaciones o de la cooptación, ¿se acuerdan cómo hablábamos de esto de las teorías de los sistemas cuando entramos a negociar con los otros? ¿Cómo, sí, nos relacionamos con ese otro que está vinculándose en alrededor nuestro? ¿Saben qué? Espérenme un segundito, si querés seguir un ratito. Bueno, justamente sigamos. Cuando hablamos de eso, de las alteraciones del sueño, es súper importante intervenir, porque de qué manera afecta el sueño a lo que es un hogar o a una familia. ¿Recuerdan ustedes algo? ¿Leyeron? ¿Cómo uno puede intervenir dentro de una familia que está con ese tipo de alteración? ¿Cómo puede ayudar? ¿Qué ideas le puede aportar? Bueno, lo más importante que le podemos aportar desde el lado de enfermería es la importancia que tiene el descanso nocturno, ¿no? Por la secreción de hormonas, principalmente de recuperación para el sistema inmune, ¿sí? Ese sería nuestro fundamento, ¿sí? Desde el lado de la biología, de la importancia de la recuperación y la restauración que nos producen las horas de sueño. Después, en cuanto a las cantidades de horas, ¿sí? ¿Cuántas horas necesita dormir una persona dependiendo de las edades y las actividades que realizamos? No todas las personas, ¿sí? Está bien, Jessica. No todas las personas tienen que dormir la misma cantidad de horas, así como no todas tienen que alimentarse con la misma cantidad de calorías, así como no todas tienen que hacer la misma cantidad de actividad física dependiendo de las características particulares de cada uno. Y por eso es importante que cuando nosotros realizamos las valoraciones en la familia, ¿sí? También consideremos los estados de los integrantes y sus diferencias. Vieron que la primera pregunta que aparece es quiénes son, las edades, ¿sí? Y van armando el genograma, cómo se vinculan, ¿sí? Si las relaciones son fuertes, si las relaciones son débiles, porque eso nos va a estar hablando de la estructura de cómo se organiza y cómo funciona en realidad esta familia. En cuanto a la preparación o satisfacción de los alimentos, por ejemplo, de dónde aparece el recurso económico, si esto nos trae problemas o es un mecanismo nada más de adaptación, que nos adaptamos a lo que tenemos o esto realmente nos produce un conflicto, ¿sí? Y cuando aparece la situación problema, ¿cómo lo aborda la familia? Y ahí en ese cómo lo aborda la familia es donde nosotros también podemos intervenir, en base a las fortalezas y las debilidades que tiene. Andaba suelto, por eso yo andaba a las corridas, porque me estaba picoteando unas cosas acá en la casa. Ahora se vino conmigo. Ahora se va a quedar un poco quieto. Digo yo que se va a quedar quieto. Capaz dirige la clase con usted, profesora. Sí, lo que pasa es que ustedes no lo escuchan. Ustedes no lo escuchan, pero él a cada rato está, cuando ustedes dicen hola, hola, él también, hola, hola. Por suerte que no se escucha tanto. Bueno, decía, ¿no? Que cuando se traduce esto en una situación, problema dentro de la familia, ahí es a donde ustedes, como enfermeros, pueden intervenir, pueden colaborar a partir de la valoración que hicieron de esas debilidades o fortalezas que tenga la familia. Ustedes las toman como herramientas para poder planificar las intervenciones que vayan a ir a realizar, ¿sí?
Profe. Sí. Yo me voy a desconectar porque tengo que entrar a la clase de adulto. Disculpe. Muchísimas gracias. Hasta luego. No hay problema. Sí, había algunos que tienen algunas otras actividades, ¿sí? Así que bueno, ahí lo vamos viendo. Yo quería comentarle, ya que salió este tema. Profe, le hago una pregunta. Sí. En base a la planificación, después de que hicimos la valoración familiar, en base a la planificación, ¿nosotros tenemos que volver otra vez con la misma familia o basarlo y volcarlo en el papel nada más? Nosotros, los que están trabajando en Concordia, no creo que les llegue a alcanzar el tiempo. A la gente de Paraná, si les da el tiempo, las intervenciones van a tratar de ser realizadas, porque el tiempo les alcanza para poder realizarlas. ¿Sí? Sí, yo soy de Paraná. Yo más que nada lo decía porque... La diferencia quiero que quede claro. Porque los chicos de Concordia tienen la planificación diferenciada de nosotros, en el sentido de que van siendo por grupos, entonces no le alcanza el circuito. ¿Sí? Y las intervenciones nosotros ya las empezamos a hacer. Ellos mismos, por eso vuelvo a explicar. Cuando ustedes están dando una información, ustedes están interviniendo. Por eso quería volver sobre este tema. Y es eso lo que van a ir escribiendo en los registros de visita domiciliaria. Por si esa planificación que llegamos a hacer solamente queda en el papel. Entonces, tomamos en cuenta esas intervenciones que ustedes ya realizaron. En el caso de alcanzarnos el tiempo y tener otras intervenciones a realizar sobre la familia, también se realizarán. ¿Se entiende? Dependiendo del tiempo de cómo se nos prolongue y se nos dé en la práctica. Claro, yo particularmente soy de Paraná y lo decía porque a mí la señora que yo le hice la valoración, que le pedí la cita, me aceptó de mala ganas, no sé si estará mi compañera que me aplaudió por la paciencia que le tuve, no, me dijo que no quiere que vuelva a ir. Y es a la que le hice la valoración familiar, que es una señora sola. Está como bien. Que ya me cerraba la puerta así, como me dijo, otra vez vos. Está bien, digamos, pero eso no quita que vos no hayas intervenido. Ni que sea un motivo, digamos, también a no tener en cuenta, y eso es un dato dentro de la valoración también. ¿Sí? Sí, yo en la mayoría de la valoración, cuando le preguntaba, en alguna ponía no responde, no quiere responder, y todas acotaciones así como para yo tenerlo en cuenta también. Pero también le informé de todos los accesos que tiene en el SIC, para que ella no estuviera sola, y no, se rehusaba todo prácticamente. Sí, no, porque no está obligado a recibir a nadie, digamos, en su casa, mucho menos en su casa. Profe, a nosotros nos costó hacer la encuesta y después, bueno, nos dividimos en 3 en el grupo, 3 y 3 porque somos 9. Y fuimos de nuevo para hacer la valoración y ya no querían que le hagamos la valoración, pero bueno, nos dieron la información. Ya otra vez no creo que nos reciban. Por ese caso era tenemos que ir y que nos digan que no y ahí lo anotamos o directamente no ir. Por eso era que le habíamos dicho a la profesora si se podía hacer la valoración el mismo día que se hacía la encuesta para no tener que volver de nuevo a la casa porque iba familias que no iban a querer que vayan 2 veces o algo. Creo que en una de las clases se habló sobre eso. Sí, se les contestó que sí, que si la familia accedía y tenían el tiempo ustedes, se hacía. Sí, sí. Pero igualmente, está también, ¿sí?, en que cuando ustedes pautan el grupo familiar, ¿sí?, tienen que tratar de ustedes poder ser buenos vendedores de la salud y poder conquistar a ese grupo familiar y convencerlos de que esto es necesario. Si bien es un trabajo al que la comunidad no está habituada, ¿sí? Hoy la escuchaba a una enfermera ay, no me acuerdo ahora si era de Jujuy o del Chaco, que decía, cuando nos ven con chaqueta ya salen con el carnet de vacunación, para que verifiquen, digamos, si los integrantes de la familia estaban vacunados o no, ¿sí?
Entonces quiere decir que esa comunidad, ya cuando los visualiza de qué vienen, ya sabe algún tipo de respuesta a la que pueden llegar a proporcionarle a ese agente de salud que está trabajando. Igualmente, nuestro trabajo, ¿sí?, es de tipo académico, ¿sí? En primer lugar, van a ser ustedes los propios artífices de la construcción del conocimiento al que pretendan llegar. De ahí de las intenciones de concretar o no las intervenciones en mayor o menor grado. Si no se puede en todas las familias, una de las 10 familias de los integrantes del grupo seguro va a querer, y bueno, todos trabajemos en beneficiar con nuestros cuidados de enfermero a esa familia que sí los acepta, ¿sí? Y ir construyendo un acostumbramiento de un servicio de salud en la comunidad y para las familias. Porque díganme, a ver, ustedes en su casa, ¿cuántas veces recibieron de un enfermo que le vayan a preguntar, ¿y usted cuando se enferma qué hace? ¿Sí? ¿Se entiende? A nosotros mismos, si nos vienen a preguntar. Que sepamos que es para bien nuestro, porque a veces se detectan enfermedades que ellos no sabían que tenían y todo, así que le están haciendo un bien, pero hay gente igualmente que no, por ahí no lo acepta. Lo que pasa es que Profe, la misma comunidad todavía no acepta de que enfermería hace trabajo extramuro, por lo tanto, la comunidad mucho menos va a estar acostumbrada a que esto se realice. Claro. El sistema de salud mismo no está orquestado para el desarrollo sistemático programado de la intervención de enfermería en la comunidad y para la comunidad, y menos con la comunidad. ¿Sí? Eso que hablamos. Yo no tengo con ninguno, pero me atendieron bien, gracias a Dios, quedó todo bien. Y es más, a uno que le estábamos haciendo la encuesta, el que estaba sentado al lado, justo le preguntamos de si tenía las vacunas y eso, porque nos preguntaron y justo se tenía que poner la segunda dosis y vivía ahí enfrente nomás de donde estábamos haciendo la vacunación. Así que le dijimos que se estaba haciendo la segunda dosis, que podía ir, que no necesitaba pedir turno, tal. Entonces fue, buscó el carnet y ya se fue a vacunar y todo. Así que también anduvimos informando eso porque había gente que no sabía. Y después eso también se llama derivación protegida, Natalia. Porque vos diste la información oportuna para la inoculación con la vacuna, ¿sí? Quería hacer una consulta con respecto a uno de los que se estaba vacunando. Me dijo que él no tenía problema, donde vivía todo, eran 3, era él, la señora y el hijo nada más. Pero que había una vecina que tenía un hijo discapacitado, que ellos todavía no tenían baño ni nada, que tenían una letrina y eso. Que si podían ir a la casa para ver si le solucionaban lo del baño y eso. Pero yo, o sea, no era justo el tema nuestro, no supe decirle, orientarlo para ver a dónde podía ir, pero él igual me dijo, yo igual no me puedo meter, no le voy a ir a decir a la vecina, dice, pero sí, por ahí puede ir alguien, dijo. Y en ese caso no supe qué decirle. Está bien, porque en este caso nosotros, como decíamos, estábamos realizando una actividad de tipo académica, pero sí lo que nos corresponde, digamos, como estudiantes y docentes, es informar al centro de salud de que tal familia está en tales condiciones, ¿sí? Para que ellos puedan intervenir. Entonces, eso que decíamos desde el principio, estos datos que ustedes recolectan después van a ser devueltos al centro de salud, esa es verdaderamente la intención, ¿sí? De que esto sea revisado, de que nosotros hagamos notar cuáles son las necesidades en cuanto a salud y bienestar de las familias con las que estuvimos trabajando. Y por el otro lado, por ahí, digamos, que no quede, digamos, perdido en el tiempo, que es importante, ¿sí?, la valoración de las familias en su domicilio, por estos motivos, porque ante la observación nosotros podemos planificar o actuar. En este caso, ustedes se están formando para que el día de mañana, si ustedes trabajan en un centro de salud, estén preparados para la aplicación de este
tipo de metodologías, ¿sí?, de trabajo en la comunidad. No es otro el sentido, ¿sí?, de este momento de formación, sino que salga presentado con una serie de contenidos académicos para que puedan intervenir en las comunidades metodológicamente de esta manera. Profe, yo le quería contar nuestra experiencia. Ajá. La gente nos trató re bien, creo que la mayoría del grupo somos de Concordia. Incluso les dijimos que si podíamos volver por otra entrevista, y nos dijeron que sí. La verdad que muy amables, muy buena predisposición tuvieron. Y bueno, también salimos a avisar que justo ayer se realizó la vacunación y la mayoría de los vecinos no sabían. Y entonces, no entendí lo último. ¿Que se Sí, realizó la vacunación? que no, quería resaltar eso, que la gente nos atendió por lo general muy bien, muy amables. Ajá, y que no habían sabido que ayer se estaba vacunando. Claro, no sabían que se estaba vacunando ahí en el centro de salud. Claro, o sea, como que estuvo el servicio planteado, digamos, pero no llegó la información a la comunidad. Eso. No, la verdad que no nos llegó porque nadie sabía. Claro. Bueno, eso que ustedes están manifestando, si nosotros lo ponemos a ver dentro de lo que es el trabajo en atención primaria, desde el centro de salud, que es una parte de lo que ustedes están valorando, ¿no es cierto? El trabajo del enfermero dentro del centro de salud. ¿Cómo funciona ese servicio de atención primaria en esta comunidad? ¿Qué le faltó o qué es lo que pasó que esta información no llegó a la comunidad, que era la beneficiaria de ese servicio de salud, que era justamente una vacunación? ¿Qué pasó entre medio que esto no sucedió? Profe, que nosotros nos tenemos que, un momento, después me dan las respuestas, pero digo, al momento nosotros del trabajo, son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí?, para ir revisando cuáles son las acciones de las que realizamos que estuvieron bien y cuáles son las que nos faltaron. Se corta, Dina. Se escucha cortado, Dina. Se cortó justo internet. Bueno. Sí, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. De que estabas hablando de que cuáles son las intervenciones que se hacen en la comunidad, cuáles no, cuáles son las que se hicieron y las que no. Claro, o para poder modificarlas y ir mejorando con el tiempo, cómo intervenir desde el centro de salud a esta comunidad de la manera que pretende, ¿sí? Porque podemos organizar una campaña de vacunación, sí, la podemos organizar. ¿Cuántas personas queremos vacunar? También nos tenemos que preguntar. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a este número de personas? También nos tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer para informarle a todas estas? También nos tenemos que preguntar, ¿sí? Entonces, de esa manera se va construyendo esto, y bueno, si vimos que esta metodología de información, capaz que lo pasaron por la radio, digo un supuesto, no sé cómo fue, capaz que lo pasaron por la radio y que colgaron carteles en los supermercados, por decir, pero capaz, con esa forma de notificar a la comunidad no nos estuvo alcanzando para notificarlos a todos. Entonces hay que aplicar y pensar otra metodología de acercamiento a la comunidad para poder lograr los objetivos planteados. ¿Sí? Entonces eso, cuando ustedes estén trabajando en un centro de salud, tienen que tenerlo en cuenta. Si yo quiero lograr 50 vacunaciones hoy, tengo que planificar de una forma suficiente en cuanto a información, convocar a la comunidad,
ver si son necesarias esas 50 vacunas, o sea, todo eso es el trabajo previo a esto que le llamamos nosotros planificación, ¿sí? Y que a veces parece insólito, se hace la mitad de lo que se planifica, ¿sí? Hay pasos que se pueden saltear, pero hay otros que no. ¿Sí? ¿Y cuál sería la solución? ¿Ir casa por casa a avisarles? Es que no hay una solución, no hay una receta mágica, porque no todas las personas reaccionan de la misma manera. Ustedes están viendo que algunos los reciben bien, que hay otros les piden por favor no vengas más. O sea, ustedes ven, digamos, cómo reacciona la comunidad. No todas las personas reaccionan de la misma manera. Hay algunos que si es por salud, no importa el día que sea, que llueva, que truene, están disponibles. Y hay otros que no, a mí no me vengan a joder con esto. ¿Sí? Dependiendo del interés que tenga por sobre determinadas cuestiones. Tanto la persona como la familia. ¿Sí? Y en síntesis, eso es lo que nos va marcando las características de determinadas comunidades. Capaz que hay alguna comunidad que vos le avisás a 2 o 3 y ya todo el vecindario está enterado. O todos están involucrados y todos están participando de alguna manera. ¿Sí? Profe. Sí. A nosotros el día anterior que le hicimos la encuesta a la coordinadora del CAPS, los pájaros, la licenciada Griselda, nos dijo que si los citaban a vacunarse con turno, iban menos personas que las que fueron. Así que por eso se encargaban de avisar así nomás. Por Facebook lo vi yo que lo hicieron. No sé si usaron otro medio. Por WhatsApp también yo tengo contactos que pasaron la programación de vacunas también. Bueno, eso depende del objetivo que está planteado en la institución. ¿Cuál es el objetivo que se pretendió con esa planificación de vacunación? ¿Qué población se pretendía inocular en este momento con determinada vacuna? ¿Sí? Porque no depende ni de ustedes, los vacunadores, a veces, ni de los que vayan a colaborar con el equipo, ni de... ¿sí? Muchas veces depende de los objetivos que se persigan en la construcción de esa implementación de la política pública, que es completar dosis de vacunación obligatorias para determinado porcentaje de la población. ¿Sí? Por eso digo, cuando ustedes estén en los centros de atención primaria y tengan que colaborar o trabajar en esto, tienen que tener las diferentes aristas para poder visualizar la situación en general. Y de ahí tomar ustedes, como profesionales de enfermería, con decisión autónoma, principalmente en los centros de atención primaria, donde se desarrolla la autonomía de la disciplina, ¿sí? Tomar las decisiones desde el punto de vista enfermero, ¿sí? Y tratar de trabajar en ese equipo, en esa sintonía, de que ustedes pongan en juego sus conocimientos desde el lado metodológico, estratégico, ¿sí? Para poder intervenir sobre las comunidades, junto con las otras disciplinas, o sea, en este trabajo de equipo, o intersectorial o interdisciplinar, que estén poniendo en juego, ¿sí? Y ahí es a donde vamos a ver esto de las intervenciones en las comunidades sobre los problemas que vayamos viendo, ¿sí? Seguramente Sergio y Georgina tienen muchos más ejemplos y pueden citar, digamos, específicamente en esas comunidades algún tipo de trabajo y las fuerzas que tienen en algunos espacios y las debilidades que tienen en otros al momento de poner en juego esto del rol de la enfermería en la comunidad. ¿Sí? Sí. Dentro del trabajo en equipo y dentro del trabajo intersectorial. Profe, también a un grupo, a unos compañeros le tocó una familia que no creían en la vacuna y no hubo forma de convencerlos. Es muy normal.
Bien, ¿y de dónde sale eso? Era supuestamente por su religión. De la falta de información también. ¿Y qué religión era? No estoy segura, pero creo que eran evangélicos. Eso es importante, es un dato importante muchas veces cuando nos mencionan, ¿no? A mí la religión no me lo permite, y a veces parece un chiste, digamos, pero a veces es cierto, ¿sí? No, a mí la religión no me lo permite, es importante, porque si ya tenemos 2 o 3 familias en una comunidad que no se vacuna con determinada, eso lo puede mencionar mejor Georgina que yo, si tenemos un... No, pero no creo que sean evangélicos, porque los evangélicos se han vacunado casi todos. No, yo no conozco ningún evangélico que no haya recibido la vacuna. Por eso, Lo que es sí puede importante ser, igual, digamos, porque si lo mencionan de esa forma, es importante poder ir identificando esos núcleos religiosos que están trabajando vinculados con esto, no a las vacunas, por ejemplo, ¿no? Profesores. O sea, a eso es a lo que voy. Sí, por supuesto. O sea, ir identificando, digamos, cuáles son los sectores de la comunidad que no están de acuerdo y que no van a estar vacunados porque justamente la religión no se lo permite, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tener un 5%, pero dentro de 10 años van a ser un 15%. Profesora, yo hablé con gente del barrio Capricornio que conozco, después que salí la primera vez que fui, que asistí a las prácticas, y hubo mucha gente que opinó, o sea, conocida, que opinó que esto lo había sacado el gobierno con tal de juntar puntos. Y les dije que no, que yo no era parte del gobierno, que yo estaba estudiando y era una parte de lo que a mí me iba a dar experiencia en un futuro como profesional de la carrera. Pero es uno de los puntos en los cuales la gente dice, no me vacuno porque la vacuna la generaron para dominarnos el gobierno. Bueno, pero está muy bien, digamos, tu respuesta y es seguramente lo que te ha sucedido y lo que sucede muchas veces, digamos, así están vacunando ahora porque quieren juntar votos por las elecciones venideras, ¿no? Porque ese es el discurso que hay. Para muchas acciones, ¿sí? Pero nosotros no estamos acá actuando por política, justamente como dice Fabiana, nosotros estamos realizando una práctica correspondiente a la carrera que estoy estudiando o a la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces nos tenemos que correr de esa postulación político-partidarias de algunos para poder seguir interviniendo dentro de la salud de las comunidades, ¿sí? Porque eso no solamente les va a pasar ahora como estudiantes, sino después como trabajadores también, y en todos los espacios, ¿sí? La vinculación de la política, principalmente con la salud, como tuvo estos dos años y medio últimos, es impresionante. Entonces, nos ven con chaquetas, digamos, de enfermeros y de médicos, y tiene una connotación aparentemente política ya impuesta, digamos, desde una visión general, ¿sí? En una perspectiva general. ¿Sí? Así que bueno, pero bueno, nosotros tenemos que aprender a corrernos de esto, ¿sí? Dependiendo de nuestras postulaciones propias, personales, por supuesto. Eso es libre cada uno de actuar como quiere, pero en este caso, bueno, estamos desarrollando las actividades académicas para que podamos terminar a fin de año con enfermería comunitaria 1, aprobado, regular o de la manera que quedemos en la asignatura, ¿sí? Que es parte de la carrera que estamos estudiando, como dice Fabián. Bien. Vamos a trabajar 2 puntitos que a mí me interesa que ustedes se queden en reserva ahí en cuanto a la presentación del trabajo, de lo que tienen que ir presentando para que lo tengan en cuenta en forma general. En primer lugar, tienen la valoración del centro de salud. Por cada alumno tienen
2 encuestas a una familia, o sea, 2 familias encuestadas. Tercer lugar, una valoración de familia por cada alumno. Y de los registros de visita domiciliaria, la idea era de llegar a 3, pero bueno, con las interrupciones en cuanto al tiempo y todo eso, seguramente que 2 van a poder cumplir, ¿sí? A la cuestión climática, digo, y a los tiempos de la práctica. ¿2 por grupo, profe, o 2 por persona? Persona. El registro de visita domiciliaria es el que vos visitaste, en primer lugar, cuando fuiste y le hiciste la encuesta. Y en segundo lugar, es cuando fuiste y le hiciste la valoración. O si fuiste una vez y le hiciste la encuesta y la valoración, después va y le saludás y le decís, me voy de la práctica, ya terminamos. Muchas gracias por los datos que me facilitó. Y intervenís si está la posibilidad de intervenir. Pero siempre, más allá de que las familias muchas veces digan, no los queremos recibir más, ustedes tienen que saludar de despedida de esa comunidad, ¿sí? O por lo menos a las familias que les abren la puerta para despedirse de esa comunidad. Y por el otro lado tienen, como trabajo de grupo, la presentación del mapa. Acuérdense de las 3 partes que estuvimos mencionando. Y tienen que tratar de poder construir, si se da la posibilidad, el mapa general para el establecimiento si no lo han trabajado en el cuatrimestre anterior ahí en Concordia. Si lo trabajaron, no se hagan problema. No sé, creo que habían tomado los mismos centros de salud, ¿no es cierto?, en el cuatrimestre anterior. ¿Sí? Bueno, si se pudo trabajar el cuatrimestre anterior el mapa, no hay ningún problema. Pero si no, por lo menos que quede un mapa reflejo, ¿sí?, de la actividad realizada, ¿sí? Con que puedan construir uno entre todos los grupos suficiente del mapa general. Después cada quien marca sus familias de lo que fue recorriendo para el trabajo grupal, ¿no es cierto? Ya se entiende eso. El mapita chiquito que va en la carpeta, digamos, por decirlo carpeta, pero bueno, ahora no sé, vamos a ver la forma de presentación después. Porque a mí me parece que igualmente lo vamos a tener que pedir en escrito para que se puedan valorar algunos datos recolectados. Ya vamos a estar viendo, digamos, las dimensiones en lo que vayan ustedes observando en su práctica y nosotros acá en la de Paraná, por el tema de los costos también, porque no sé qué les sale más caro o más barato, digamos, últimamente. Profe, una consulta. Yo, Brenda Morán. ¿El trabajo práctico también se entrega grupal, digamos, con la recolección de toda la información? Eso estaba tratando de explicar ahora, sí. Eso estaba tratando de explicar ahora. Vamos de vuelta. ¿Qué tenemos que ir juntando entre todos para que esto se vaya armando? Tenemos que tener cada alumno 2 encuestas realizadas, ¿sí? Una valoración de familia y mínimo 2 visitas domiciliarias. ¿Sí? Perfecto. Ahí anoté. Todos los instrumentos que tienen que juntar, ¿sí?, en cada uno para que después lo sumen todos en el grupo. Si son 9, cada uno tiene que hacer ese paquetito, ¿sí?, para que puedan hacer el trabajo grupal, que es lo que vamos a estar hablando bien el encuentro que viene. ¿Cómo lo vamos a presentar? Pero la mayoría igualmente ya estuvo ahondando en esas cuestiones.
en los encuentros anteriores, donde íbamos mencionando que las características generales del centro de salud, el área programática, ¿sí? Cómo es la comunidad, qué visualizaron en forma general de esa comunidad, todo eso va en la introducción, qué corresponde al área programática. Y después, a partir de todos esos datos que ustedes recolectaron, pueden hacer gráficos, que lo tienen en el instructivo, pueden hacer gráficos sobre los datos que más importantes les parecen de esa comunidad, de las características que vayan sobresaliendo de esa comunidad, por ejemplo, cómo es el estado de, por decir lo que estábamos trabajando recién, la vacunación de esa comunidad. Entonces pueden hacer un gráfico de barro, un gráfico de tortas, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Y después tienen que dar una conclusión. Y en la conclusión lo que sí me interesa es que comenten como grupo cómo fue ese tránsito en la actividad práctica. ¿Sí? Si era lo que ustedes esperaron, si tuvieron dificultades en el grupo, si hubo alguien que incurrió en parte médico y no pudo colaborar en determinada actividad. Todas esas cosas tienen que ir apareciendo ahí en la conclusión, porque van a ser parte, ¿sí?, de su actividad práctica propia. Por ejemplo, hoy, lo de la lluvia. El segundo día de práctica no pudimos salir a recorrer el territorio por las condiciones climáticas. Eso es súper importante, que aparezca en la conclusión. ¿Sí? Porque ustedes tenían una actividad planificada y ya se vio, o el primer día, o lo que fuera, digamos, que no se haya podido salir por alguna cuestión externa, ¿sí?, o los inconvenientes, conflictos o fortalezas que hayan aparecido también dentro del grupo. Disculpe. Pudimos vincular con compañeras que nunca habíamos conocido antes, y en este trabajo comunitario pudimos establecer lazos que nos permitió construir este trabajo práctico. ¿Sí? ¿Sí, Claudia? Quería consultarle, en el caso de las familias que nosotros visitamos, hicimos la encuesta y luego volvimos esta semana y no fuimos atendidos. ¿Eso también se coloca, digamos, se escribe, se deja sentado de que no fuimos recibidos por la familia? Eso lo podés dejar escrito en el registro de visita domiciliaria, si vos habías planificado trabajar sobre esa familia o algo así, sí. Sí, porque tanto yo como otras de mis compañeras también, nosotros fuimos nuevamente a la casa, no había nadie, y habíamos quedado que íbamos a volver. Y otra de mis compañeras comentó de que ellas volvieron y gente había dentro de la casa, pero en vez de salir, le largaron los perros. Pero ellos escucharon de que había gente adentro. Por eso, todo eso tenemos que dejarlo sentado. Voy a hacer una aclaración, bien. Ustedes siempre cuando hacen esa referencia de que volvieron a la casa, ¿es a la gente con la que querían trabajar la valoración de familia? Sí, 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 correcto. Ellas habían quedado con esa familia. Bueno. Y yo quedé con esa familia, me dijeron que sí, y no había nadie. Pero después mis compañeras habían quedado, que volvieron ayer, y había gente, según lo que yo vi en el comentario que estábamos haciendo en el grupo, había gente, pero largaron los perros, o sea que directamente ellas se retiraban del lugar. Bueno, igualmente, digamos, la idea principal, digamos, te cambias de familia, vas y valorás otra, ¿sí? Buscás otra familia para valorar, primero y principal, para que vos puedas tener ese documento que te permita acceder a completar, digamos, un dato de formalidad para reconocer si estás haciendo un trabajo, digamos, relacionado a lo que es la valoración de familia, acorde a tu segundo año de formación. Pero por el otro lado, sí, lo podés dejar registrado, y más si el día de mañana trabajan en atención primaria, es importante, digamos, el dato que estás mencionando para dejarlo registrado en el registro de visita domiciliaria, justamente. ¿Sí? Porque
muchas veces, a ver, nosotros podemos, lo digo, digamos, con conocimiento de causa, podemos ir y nos atienden sin querer la puerta, ¿sí? Nos atienden sin querer la puerta y se dan cuenta que es un agente de salud. Bueno, ya estaban atendieron, sí, mañana cuando vos venís de nuevo, yo te atiendo de nuevo, o la semana que viene, o lo que fuera. Pero resulta que en el interior de ese grupo familiar, ¿sí? Hay uno de los sujetos que es negativo a la socialización de los miembros de la familia con las instituciones. ¿Sí? Una de las características de los psicópatas. ¿Sí? Entonces, cuando vienen de nuevo, vos vas a justamente ver esto que estabas mencionando, que hay gente adentro, que hay esto, que hay lo otro, pero que no te atendieron. Bueno, el agente de salud no es que porque no le atendieron la puerta a primeras, digamos, va a ir a poner una denuncia, pero sí tienen que poder, digamos, hacer el seguimiento suficiente de esas familias que nunca te abren la puerta. ¿Cuál es el motivo por qué esta familia no se contacta con los vecinos? ¿Cuál es el motivo que determinados integrantes de tal familia no se vinculan con el sistema de salud? ¿Cuál es el motivo? Porque entonces se va haciendo un conocimiento y un reconocimiento de toda esa manzana, de todo ese grupo familiar que seguramente va a estar lindante ahí en los barrios. Muchas veces los barrios son construidos por las propias familias, ¿sí? Y que el propio vecino te va a contar, no, pero ellos no te van a atender porque tal y tal motivo, ¿sí? Entonces uno tiene que marcar esos alertas. O sea, hoy por hoy estamos en otra tarea, estamos en esto de poder cumplir, ¿sí?, con determinada acción académica para que ustedes puedan, como les mencionaba hoy. Pero eso no quita que yo tenga que poner de manifiesto esta otra cuestión, ¿sí? Que si ustedes en algún momento llegan a desarrollar esta tarea en forma sistemática, prolongada, sobre una misma comunidad, van a ir marcando, ¿sí?, esta situación. ¿O no, Sergio? Sí, señora. Son antecedentes para tener en cuenta. Sí. ¿Cuántas veces, digamos, pueden tener una persona secuestrada adentro? Y muchas veces vemos el tema de los niños, justo iba por ese lado, digamos, ¿sí? Que se da mucho, principalmente en la zona de Concordia, San Salvador, ¿sí? Todo el norte entrerriano nuestro y de la costa del Uruguay tiene estas características, ¿sí? Donde hay jóvenes en situación de trata. Pero no de trata porque las llevan para una prostitución, digamos, sino porque las comercializan para ser trabajadoras de una casa, por ejemplo, ¿no? Las tienen. A 50 metros de mi centro de salud había una correntinita que la tenían encerrada y la hacían trabajar. Claro. Que fue donde intervino Gendarmería y la rescataron. Claro. Pasan. Sí. O, por ejemplo, personas adultas, no digo adultos mayores, estoy hablando de personas muchas veces de 50 y pico de años, ¿sí? Varones o mujeres, y no estoy hablando siempre con relación a las mujeres, porque hay para los géneros que quieras. Ahora hay para todo, hay gusto para todo. Sí. Digamos, la diversidad con la que se está produciendo, digamos, una juventud, digamos, que por ahí tiene algunos permisos que antes no teníamos en las familias, ¿sí? Y que a los 16 o 17 años se dicen ir a vivir solos, ¿sí? Nadie tiene, digamos, ¿por qué no ir a vivir solo? Porque vos tenés un marco de libertad, pero sí que la familia sepa dónde, cómo, con quién, cuándo, ¿sí?
y cómo te relacionás con el contexto. Ahora sí, tu familia se perdió de que vos no puedas brindar información, ya hay una relación cortada, hay, digamos, familia que ya se desvinculó de esa responsabilidad, digamos, de conocer cómo está el otro, que aparecen, capaz que cada 2 o 3 años. Hay situaciones, digamos, que te están marcando realidades que tenés que hacerlas ver en esa comunidad donde vos vivís. Y lamentablemente se dan muchas de estas situaciones en las zonas rurales. Iba a decir esto, digamos, ¿no? Que son personas, digamos, que aparecen, por ejemplo, de San Luis, vienen a aparecer capaz acá en Entre Ríos, ¿sí? Justamente allá, en la aldea XX, o en el paraje tal, ¿sí? Pero ¿quién va a la estancia Don Benito a mirar quién vive? ¿O quién trabaja ahí? ¿Se entiende? Sí, profe, por ejemplo, también está el hecho de la gente joven que traen para trabajar ahora en la época de la aranda, ¿no? Por ejemplo, en la zona que yo vivo, hay un montón de muchachos jóvenes que son de Catamarca, de San Juan, de todos esos lugares de La Rioja, y están viviendo en situaciones precarias y de salud bastante que decir. ¿Y no hay concurrencia de desocupados? No, en Concordia no hay desocupación. Vemos un montón, pero no sé qué es lo que pasa que traen de otro lugar. Es como a nivel nacional también, traen gente de afuera, de otro país, a nuestro país, y no nos dan el trabajo a nosotros, o será que la mayoría de nosotros tiene muchas exquisiteces y no quieren hacer el trabajo. No escuché, Rocío. Hola, soy Que Sofía. también Sí, suelen ser mismo. explotados esos chicos por el tema de su necesidad en relación a muchos otros factores también, ¿no? ¿Cuáles? Pero acá hay necesidades también, o sea, no podés traer gente de afuera que quede a la deriva como están viviendo. Están viviendo al lado de caballerizas, digamos, donde se guardan caballos. No tienen buen dormir, no tienen buena vida, no tienen buena alimentación. Sí, pero puede también que hayan hecho una promesa que no cumplieron. Y sí, pero justamente ahí es el factor donde yo digo, ¿cómo se hace eso? Perfecto, digamos. Perfecto. Esas son las preguntas que tienen que empezar a aparecer ante la visualización de este tipo de situaciones. Por eso pregunté, en Concordia no hay desocupación, digamos, como para tener que traer gente de afuera para... Me decía Sergio que no hay desocupación. Bueno, me quedo tranquila. Entonces, No, eso es un problema, lo que están hablando es un problema. Hay organismos de control y hay mucha gente que denuncia la situación de esos trabajadores, son traídos de Misiones, de todo el norte argentino, son traídos con promesas de pagos exuberantes y después no les pagan. Si les dan de comer, a buena hora. Los dejan abandonados por lo general, ya ha pasado muchas veces que el municipio se ha tenido que hacer cargo de pagarles los pasajes para que retornen a sus ciudades. Hay mucha mala gente en ese sentido. Son cooperativas truchas que se van y se toman el trabajo de traer camionetadas, colectivos de gente a trabajar, los hacen trabajar 15, 20 días y ellos ganan fortuna. Y los trabajadores después quedan tirados en algún lado adentro de algún galpón. Hay gente que También porque es mano de obra barata, o sea, porque no les pagan. No les pagan, chicos. No les pagan. Les llevan un pedazo de algunos carne. suelen ser niños. De todo, vas a encontrar de todo.
Lo que pasa es que los controles, las quintas de arándano son muchas, son grandes, por todo el departamento, incluso la zona de Chajarí y el sur de Corrientes, y los entes que controlan muchas veces no salen a recorrer todas las quintas, salvo denuncias. Pero la mayoría de los arandaneros serios no dejan ingresar a los campos gente menor de edad, embarazadas, tienen algunos requisitos, pero no son todos, no son todos. Y las cooperativas, y eso ya está comprobado, las cooperativas tienen registro de la gente, pero registro de la gente de Concordia, que cuando caen los del Ministerio de Trabajo, la policía, minoridad y todo eso a los lugares de trabajo, presentan esas listas y en realidad los que están trabajando no son los que figuran en las listas. De esos hay muchísimos. Sí, es verdad, no es fácil, no es fácil porque incluso hace unos días encontraron trabajadores para el lado de Humaitá, en un monte de eucalipto, trabajadores que estaban relativamente no en la pobreza, sino que tirados, estaban adentro de un monte. Y les llevaban cada 15 días media red y se la tiraban, encima bombada. A ver, habemos de todos en este planeta y hay gente que se aprovecha, los traen de Misiones, los meten en el medio del monte, no les dan plata, les quitan los documentos y después ¿qué hace esa gente? Es grave la situación, pero en todo el departamento hay esta situación. Profesor, eso es una manera de secuestro también y trata de personas. Pero por supuesto que es trata de personas, los traen engañados porque eso ya se sabe, que van, los toman como que si son una gran cooperativa y que le van a pagar grandes sueldos por bandeja, por esto, por lo otro, y nada que ver, después los llevan y los abandonan en un lugar. Ya varios años atrás, ustedes han visto en los diarios que la municipalidad ha tenido que pagarle el colectivo a gente para que vuelva a esos lugares porque ni siquiera saben quién los contrató, porque te dan un nombre y un apellido falso, una firma que no existe. Entonces, es muy difícil después comprobar que esa gente trabajó para fulano de tal, que ese fulano de tal sí existe o no existe. Bueno, y ese tipo de situaciones, como mencionaba Sergio recién, que están en el medio del monte, era lo que iba hoy, que muchas veces ese tipo de situaciones, digamos, o como les mencionaba yo, quién sabe quién trabaja en la granja XX, digamos, ¿no? Es porque quién se dedica, digamos, a recorrer esa comunidad perteneciente de tal departamento, ¿sí? O el que está atravesando la isla, ¿sí? Entonces, esas situaciones muchas veces son conocidas o reconocidas por los agentes de salud, principalmente en los centros de salud rural. A eso era lo que iba, ¿sí? Entonces... No son todos tampoco. Yo tengo misioneros en mi zona que trabajan en los montes y los contrata un misionero que vive en la zona y te digo la verdad, los lleva para que enrole el carnet de vacuna y si le falta alguna vacuna que se la coloque. Y los pero tiene... No, por supuesto, digamos, pero, o sea, hay, como vos decís, hay de todo tipo de patrones o personas en estas comunidades, pero justamente muchas veces las cuestiones anómalas, ¿sí? O que no corresponden en cuanto a la legalidad, al trato, el sostenimiento de la vida, las mejores condiciones para el desarrollo de las personas y de las comunidades, son visualizadas por los agentes de salud de las zonas rurales. A eso era a lo que íbamos, digamos, y es más, Dina, debería exigirse más control sanitario, porque vos traes personas que muchas veces ahora no, porque está cerrada la frontera y eso, pero en otro momento venían del sur de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, que los traían a trabajar,
y vos no sabés si no tienen una enfermedad, no tienen control sanitario, no tienen control de vacuna, no tienen control de nada muchas veces. No, Yo me he encontrado por sí, con digamos, trabajadores. las enfermedades, digamos, comunes de una zona geográfica a otra zona geográfica no son las mismas. Entonces, si para salir, ir al Brasil, digamos, te tenés que vacunar con determinada tipo de vacuna, y para ir a veranear a Brasil, de acá de la Argentina, tenés que, bueno, desde Brasil para acá también, ¿sí? Hay una normativa sanitaria que cumplir. A eso es a lo que hace referencia Sergio, y es importante que por más que vengan a desarrollar una tarea de trabajo y que no sea por veraneo, también las cumplan. Entonces, a eso es importante también que podamos llegar, ¿sí? Realmente es un trabajo amplio el que se espera del desarrollo de la enfermería en la comunidad. Es una de las perspectivas en salud colectiva que se pretende desarrollar en distintos sectores, hasta pensándoselo muchas veces centrado en las instituciones hospitalarias. ¿Sí? O sea, el desarrollo de la atención domiciliaria y la atención del desarrollo de la enfermería en la comunidad, teniendo como centro a los hospitales. Nosotros somos del otro pensamiento que pensamos que el mejor centro es el centro de atención primaria, que es el que conoce y reconoce a la comunidad en general. Pero bueno, hay en lugares, regiones que no existen estos centros de atención primaria y por lo tanto tendrán que tener otros espacios. Pero en la medida de que nosotros podamos conocer la metodología de trabajo y poder conformar equipos, por eso la importancia de la conclusión del trabajo práctico de ustedes, donde puedan mostrar, ¿sí?, cuáles fueron las dificultades que enfrentaron para poder llevar adelante el trabajo, va a ser uno de los pasos que les va a permitir a ustedes como estudiantes conocerse en esto de la conformación de equipo, porque hoy tuvieron esta experiencia. Dentro de 1 o 2 años van a tener otras experiencias, pero ya tienen esta experiencia previa de trabajo en equipo, ¿sí?, donde han atravesado algunas cuestiones positivas y algunas cuestiones negativas. Entonces, esto también les va a servir a ustedes como un marco teórico para poder avanzar en esto de la construcción de lo que son los equipos de trabajo, tanto en lo disciplinar como en lo interdisciplinar, ¿sí? Y ahí es hacia donde queremos llegar, digamos, más allá de conocer las generalidades de la comunidad y los problemas generales de la comunidad y todo eso, pero sí también marcar dentro de esa conclusión, ¿sí?, estas condiciones de trabajo en equipo, ¿sí?, sin dejar de lado de que los docentes también pertenecemos a su equipo. Y claro, no sé de qué lado estamos, pero bueno, no importa, en una parte del equipo estamos. Por ende, ustedes son nuestra cabeza, profesora. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, estaríamos en condiciones de cerrar con este marco general de cómo tienen que ir ya pensando en terminar su trabajo. En los próximos encuentros vamos a trabajar específicamente lo que van a ser las evaluaciones de todo lo que hemos trabajado durante el cuatrimestre. ¿Sí? Permiso, profe. Permiso, ¿puedo hablar? Sí. Yo quería consultar si va a tener consideración, porque algunos vamos demasiado atrasados hoy con la implementación del tiempo y todo, y va a tener consideración a la hora de la entrega de los trabajos, ¿no? No escuché bien, Fernanda, no sé, vos, Georgina, ¿escuchaste bien? Silvia, Sergio. Yo no escuché bien. No, Sí, un poco cortado. Yo escuché bien, está pidiendo que si se va a tener consideración con aquellos grupos que están atrasados, que no han terminado totalmente la entrevista y la encuesta. Bueno, pero todavía falta. Todavía no hemos cerrado, digamos, nada.
Disculpe, bueno, profe, creo que la compañera se refiere a que nosotros recién hoy empezamos con la primera valoración del centro de salud. Fue la primera vez que fuimos al Constitución, nuestro grupo, porque como vamos por Eso grupo... no es ir atrasado, chicos. Eso no es ir atrasado. Eso es lo que quiero que les quede claro. No es ir atrasado, es lo que la planificación nos permite hacer. O sea, capaz que vamos un poco ya hablando, digamos, de cómo ustedes están terminando y vos sentís que como grupo que van empezando. Pero bueno, tenemos que poder ir acompañándolos de alguna manera desde este lado también para que cuando ustedes vayan al centro de salud y puedan ir avanzando en las distintas partes del trabajo práctico. ¿Sí? Claro, porque, por ejemplo, mi preocupación es que hay muchos que van demasiado adelantados. Vuelvo a repetir. Mi preocupación es que algunos ya van en varios procesos de la etapa de lo que tenemos que hacer y nosotros recién hoy comenzamos, encima las inclemencias del tiempo nos complicaron y bueno, para la próxima, nosotros recién vamos a volver el 27, si no me equivoco, no tengo bien el cronograma a mano, vamos a volver el 27 y ya tenemos que adelantar 2 partes, hacer las medidas como a las apuradas. Por eso es más que importante que tanto los docentes como los alumnos participemos de estos encuentros y pongamos de lleno las posibilidades que hemos tenido de realizar las actividades prácticas y hasta dónde estuvimos pudiendo alcanzar los objetivos planteados, nada más. De ahí la evaluación va a ser en consonancia a lo que se pudo lograr con los distintos grupos. Por eso también es importante que cada grupo, en su conclusión, vaya marcando los pasos que vaya dando en positivo o en negativo sobre el trabajo ¿no? Pero, más allá, digamos, yo lo que quiero que te lo vuelvo a repetir. Acá no hay nadie que vaya ni atrasado ni adelantado, porque no hay ninguna fecha pautada para nada todavía. ¿Sí? Si bien los profes ya saben, más o menos tienen cronometrado cómo ir organizando esto en cada una de las situaciones, ¿sí? Vamos a tratar de que todos lleguen al objetivo final, que es la entrega del trabajo práctico. Por eso es importante que ustedes conozcan todas las partes del trabajo práctico, para que aprovechen al máximo los tiempos de su práctica. Quedó claro, profe, gracias. Bueno, ¿nos estamos viendo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cualquier cosa me avisan. Nos vemos, hasta luego. Chao, Sergio. Suerte. Una consulta a Sergio y Georgina y Silvia, ya que están. ¿Les parece que para el próximo próximo miércoles, dejemos uno solo de los encuentros por la cantidad de alumnos que se están uniendo a los encuentros virtuales, digo, como para que lo coordinemos desde ya, digamos, y no estemos en esta cuestión de subir y bajar los encuentros para el miércoles que viene? No, sí, me parece correcto, sí. Y creo que se unan más si ponemos un solo horario. Me parece, porque si son pocos, es preferible que entren todos en un solo horario y no que se hagan tantas repeticiones, porque a veces también les trae confusión, ¿viste? 6:30 de la tarde lo podríamos estar arrancando al horario. Vos Sí, ahí llegás. no tengo problema. Sí, 6:30, sí, me queda mejor. ¿Cómo? Sí, sí. A las Que 7. 6:30 me parece perfecto, sí. Ah, bueno. ¿Vos, Sergio, también? Yo quizás entre un poco más tarde los días que me toque trabajar de tarde. Te ponemos falta, no hay problema. Después de las 7. Sí, ya lo sabes, Sergio.
Por eso ya yo sabía, ya saben que los miércoles yo después de las 7 puedo. Pero mientras pueda... No, a entro las 7 nosotros también podemos a las 7. Bueno, a las 7 lo dejamos. Bueno, mejor. Llego y me conecto enseguida. Entonces nadie anda a los apuretes. A las 7 el miércoles que viene. Perfecto. Listo. ¿Vos lo ponés en el grupo, Nina? Ponelo, Sergio, sí. Bueno. Sí, y avísenle a los chicos que les vayan preguntando que por qué el cambio y qué sé yo, es para conformar un solo grupo por la cantidad de alumnos que se están uniendo, nada más. Claro. Listo, perfecto. Nos vemos. 7 de la tarde, el miércoles, un solo encuentro de enfermería comunitaria. ¿Sí? Perfecto. Dale. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Bárbaro, hasta luego. Chau, Georgina.